Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Cuidado de la diabetes en pandemia y fiestas decembrinas. Bienvenidos amigos a una emisión del programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Soy María Eugenia Pulido y me da mucho gusto saludarles a nombre de todo el equipo de este programa Diabetes y yo. Amigos, amigas, antes de empezar la charla que tenemos para esta tarde, en la que vamos a hablar de los cuidados de la diabetes en un periodo desafiante, como es el de las fiestas decembrinas, y que tenemos que tener especial cuidado si vivimos sobre todo con la condición de la diabetes. Pero antes, les invitamos a escuchar una actualización de la situación del COVID-19 en México y en el mundo. Actualización de COVID en México y en el mundo. Las autoridades de nuestro país informaron que el número de casos confirmados al 30 de noviembre superó el 1,000,000 de personas. Los estados de la República que presentan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Sonora. Por otra parte, para finalizar noviembre, en el mundo se superaron los 60 millones de casos confirmados de COVID-19. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, los países con mayor número de casos son Estados Unidos, India y Brasil. En este mes de diciembre de 2020 se cumple un año de la aparición en China del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad conocida como COVID-19. Ante la cercanía de las fiestas decembrinas, la Organización Mundial de la Salud recomendó evitar las aglomeraciones en las próximas fiestas. La institución internacional señaló que aunque todos queremos viajar o pasar las fiestas junto a nuestros seres queridos, cualquier festejo no vale la pena si nos pone en riesgo de contagio a nosotros o a nuestros seres queridos. La Organización Mundial de la Salud recomienda festejos de Navidad y Año Nuevo únicamente con la familia nuclear, con la que se convive todo el día, y no olvidar las medidas de sana distancia, ventilación adecuada de las habitaciones y uso correcto de cubrebocas. Finalmente, en este recuento, le informamos que la carrera internacional por obtener la vacuna contra el virus que provoca COVID-19 aún continúa. Al menos 4 vacunas han avanzado ya a la tercera y última fase de ensayos clínicos. Todos los países están armando su plan de vacunación para lograr inmunizar al mayor número de personas posible. Una de las estrategias en común será dar prioridad a los médicos y personal de atención en salud, así como a población vulnerable, entre las que se cuentan adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Quédese con nosotros en esta emisión de Diabetes y yo, en la que ofreceremos recomendaciones para cuidar de la diabetes en época de pandemia y de fin de año. Se cumple la cita de cada viernes a las 12 del día por Radio Educación. Y en esta primera semana de diciembre queremos invitarles a que nos preparemos juntos para continuar cuidándonos, cuidado también que tenemos que tener si vivimos con este padecimiento que es la diabetes, que es pues unas fechas muy, muy especiales cuando llegamos a diciembre y también viviendo esta pandemia, así que este diciembre de finales de año va a ser muy, muy especial. Damos la bienvenida, me da mucho gusto saludar al
psicólogo y educador en diabetes, el doctor Héctor Velázquez Jurado. El doctor Velázquez Jurado es doctor en psicología social, actualmente psicólogo clínico del Centro de Atención Integral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Nos da mucho gusto de que estemos juntos en este programa y vamos a empezar esta conversación, ¿qué les parece?, con nuestro invitado, el doctor Héctor Velázquez, hablando de cuáles son los impactos que tiene a nivel emocional y sobre todo para las personas que viven con diabetes esta pandemia, para las personas que viven con esta condición y para sus familiares. Doctor, específicamente, bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Maru. Para mí es un gusto realmente estar aquí con ustedes en el programa. También saludar a todas las personas que nos están escuchando amablemente. Espero que puedan encontrar mucha utilidad en esta conversación y que incluso les pueda ayudar a resolver dudas y plantearse nuevos objetivos en el tratamiento de su diabetes. Pues nos toca este año, doctor, ¿qué le parece? No solamente la pandemia, sino que también no debemos de olvidar que vivimos con diabetes. Entonces, pues a veces se tiene como un poco de tristeza. ¿Cómo vamos a celebrar estas fiestas decembrinas, verdad? Claro, aquí hay muchos aspectos importantes, ¿no? Ya lo hemos visto. Si de por sí hay estrés en cuanto a vivir con diabetes por todo lo que se requiere, ¿no? Lo que tengo que estar al pendiente, los cuidados de mi alimentación, estar al pendiente de que no se me olvide el medicamento, estar al pendiente de mantener mi plan de ejercicio. Ahora también tengo que estar al pendiente de no contagiarme, ¿no? De cuidarme. Y todo el hecho de estar en familia o pasar más tiempo y no saber cómo voy a vivir estas fiestas decembrinas, pues es un agregado al estrés que viven las personas. Doctor, pues el vivir con este padecimiento, el vivir esta pandemia, nos ha causado como mucho estrés a todos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, es cierto. El hecho, algo que sabemos es que cuando un ambiente se percibe de entrada estresante, Sí. nos dificulta más el autocuidado. Esta es una situación que nos agarró a todos de sorpresa, no lo esperábamos y por lo mismo no sabíamos cómo afrontarlo. Entonces vamos a pensar en la vida de una persona con diabetes. Desde antes de la pandemia tenía ciertas dificultades. Hoy en día lo que tenemos que sumar también es el autocuidado para, como decíamos hace un momento, no contagiarme. Entonces encontramos de entrada algo que llamamos el estrés relacionado con la diabetes. Esto es una serie de respuestas emocionales negativas, preocupación, miedo, tristeza, culpa, etcétera, ante las demandas que me genera la diabetes, pero comparándolo con los recursos que yo creo que tengo para vivir con esta enfermedad, ¿sí? Es decir, en la medida en la que yo crea que tengo menos recursos para vivir con diabetes, pero muchas más demandas para hacerlo, mayor va a ser mi distrés. Ahora, yo sigo viviendo con diabetes, pero al mismo tiempo también necesito tener que cuidarme, ¿no? Tengo que cargar todo el día con mi cubrebocas, tengo que cargar con mi gel para lavarme las manos, tengo que tratar de guardar cierta distancia. Esto me va a generar mucha preocupación, esto me va a generar incertidumbre. Si, por ejemplo, tengo la ventaja o desafortunadamente me tuve que quedar en casa porque perdí mi trabajo, esto también va a generar a lo mejor una serie de dificultades en la familia, ¿sí? Entonces, son muchos aspectos que en lo particular van a afectar a cada una de estas personas. Lo tendríamos que ir abordando, digamos, como de qué manera le está afectando a cada persona, ¿no? Y doctor, todo esto se suma con la pandemia. Hoy hay obstáculos, pues tanto externos que antes no estaban y que hacen más difícil llevar a cabo una correcta atención a lo que se necesita para tener pues una diabetes bien manejada. Y con base en su experiencia, doctor, en el Centro de Atención Integral, donde da consulta, ya lo dijimos al inicio, ¿cuáles son los obstáculos, los desafíos que usted ve son más preocupantes? Ok, esto creo que lo podríamos acotar en términos de todas las conductas de autocuidado necesarias para el correcto manejo de la diabetes. Por ejemplo, en términos de la alimentación, si una persona tiene que pasar más tiempo en casa,
podríamos pensar que la probabilidad de que consuma más carbohidratos es mayor. Tal vez no pueda salir, no tenga la posibilidad de consumir alimentos frescos por el temor a ir al mercado o porque el mercado en el que compraba antes actualmente está cerrado. Tal vez no tenga la posibilidad de pedir en una aplicación de teléfono al supermercado. Entonces, esto dificulta la alimentación. El hecho de estar en mi casa también aumenta la disponibilidad de estos alimentos. Entonces, como no estoy saliendo, se me hace muy fácil pararme de repente al refrigerador, abrirlo y ¿qué veo? Pues me encuentro algo y me lo como, ¿no? Me paro allá donde tengo la alacena y que me encuentro unas galletas y me lo como. Paso mucho tiempo en este espacio ahora y la probabilidad entonces de que esté comiendo lo que antes no comía es mucho mayor. Esto en términos de la alimentación. Decíamos ahorita de los retos emocionales, ¿no? Entonces, si una de las cosas que me está pasando es que estoy muy ansioso y mi estrategia de regulación emocional es comer, entonces se va a presentar va a ser mucho más frecuente, ¿no? Que yo trate de comer para regular mi ansiedad, lo vamos a ver ahorita más adelante. En términos, por ejemplo, del ejercicio, una de las cosas que hemos visto igual en términos emocionales es que me puede dar miedo salir a hacer ejercicio. Yo no quiero salir, ¿no? ¿Para qué me expongo? Si no tengo recursos en mi casa, a lo mejor vivo en un lugar muy pequeño y nadie me ha enseñado a llevar una rutina de ejercicio en mi casa, en un espacio chiquito, entonces también voy a reducir la cantidad de ejercicio que hacía anteriormente. Si no tengo un espacio, porque muchas personas vivimos en el mismo lugar, entonces tal vez ni siquiera me van a dar ganas para ponerme a hacer ejercicio ahí frente a todos, ¿sí? Entonces también se afecta aquí esta otra actividad. Las consultas médicas, por ejemplo, afectarían en algunas cuestiones de, a lo mejor de automonitoreo o de prevención de complicaciones. Dado que tampoco estoy saliendo, entonces no tengo la posibilidad de ir a conseguir mis tiras reactivas, no tengo la posibilidad de comunicarle a mi médico porque tampoco está dando consultas, no tengo la posibilidad de decirle, oye, he estado teniendo hipoglucemias, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Y lo podríamos dividir en este caso en dos grupos. Las personas que ya tenían un buen entrenamiento, a lo mejor sí saben qué hacer cuando tienen una hipoglucemia. Pero vamos a pensar en las personas que apenas recibieron el diagnóstico o que no se sabían que viven con diabetes y no saben entonces qué hacer con estas hipoglucemias y no saben qué hacer con las posibles complicaciones que puede tener una persona que vive con diabetes. ¿A quién le informan? No tienen este recurso. Por ejemplo, otra cosa muy, muy importante en este sentido son los aspectos, como decíamos, los aspectos psicosociales, a quién recurrir. En términos de salud mental, una de las cosas que más hemos visto que se ha afectado pues, es precisamente la privacidad. Nosotros lo que necesitamos es que la persona pueda tener la confianza de hablarnos de lo que le está pasando, de los problemas que está teniendo. Y si yo vivo con muchas más personas en mi casa, no tengo esa confianza de comunicarle a mi terapeuta que estoy teniendo problemas a lo mejor de interacción, ¿sí? Está aquí al lado mi familiar, pasa a cada rato, no puedo tener la teleconsulta. Eso pensando en que tengo los recursos para una teleconsulta o para hacer una llamada telefónica. En el caso de las personas que no tienen estos recursos, pues tampoco tienen cómo comunicarlo, no tienen a quién acercarse, ¿sí? Entonces, por eso decía que lo podríamos acotar en los términos de los comportamientos de autocuidado. Si lo pensamos a lo mejor también en términos de otro tipo de complicaciones, la consulta que usualmente es presencial, tal vez con un optometrista o con un profesional de la oftalmología o con un experto del cuidado del pie, tampoco se está llevando a cabo, ¿no? O podría verse imposibilitada. Hay algunas personas que tienen la posibilidad de mejor de mandar una fotografía, pero quienes no tienen, vuelven la misma barrera, ¿no? ¿Cómo le comunico a la persona que originalmente me trataba, al profesional, a la profesional que normalmente me trataba? ¿Cómo le comunico que estoy teniendo una dificultad? Esas son de las principales barreras que están teniendo ahorita la mayoría de las personas, ¿sí? Esto asociado a la incertidumbre de cuándo va a acabar esto, el miedo al posible contagio, el miedo al contagio propio y al contagio de, por ejemplo, de un familiar, ¿no? Esas son las cosas que más hemos estado viendo en las personas y que los mismos pacientes refieren que han estado viviendo. Sí, doctor, porque supongamos que yo soy un paciente, una paciente que tengo mi control, que tengo mi rutina para cuidarme de la diabetes, que tengo esta rutina de autocuidado, pero vivo temeroso de que la pandemia no ha terminado,
de Claro. que a lo mejor va a haber más contagios. Bueno, de hecho los hay, del rebrote del COVID. Y entonces esto no solamente me obliga a cuidarme del control de mi diabetes, sino además de cuidarme porque las personas que viven con esta condición son susceptibles de que se agraven si pues les da esta enfermedad del COVID-19, doctor. Cierto. Creo que una parte aquí muy importante es que también podamos aprender a validar nuestras propias emociones y entender que, dado que es una situación nueva que no conocíamos y por lo tanto no sabemos cómo responder, pues vamos a experimentar estas emociones, ¿no? Es normal sentir miedo, es normal sentir cierta preocupación ante lo que estamos viviendo, pero bueno, entender también que a cada uno nos va a tomar cierto tiempo asimilar esto que nos está tocando vivir. Y más allá de eso, pues centrarnos en lo que nos toca hacer para manejar ese temor o para manejar esa preocupación, ¿no? Si yo vivo con un miedo al contagio constante, no me voy a concentrar solamente, no voy a estar pensando todo el tiempo en el miedo que tengo por contagiarme. Más bien lo que voy a tratar de hacer es centrarme en las cosas que puedo hacer precisamente para evitar o para reducir la probabilidad de contagiarme, ¿sí? Eso nos ha pasado mucho. Muchas veces llegan las personas y dicen que su mayor preocupación es que les vaya a ocurrir y a lo mejor por eso no salen, aunque tienen que salir o limitan su contacto con el exterior, lo cual pues en muchos casos es algo adecuado. Pero cuando tienen que hacerlo, lo viven de una forma con mucha ansiedad, ¿no? Con mucha incertidumbre y pues la están pasando realmente muy mal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Les preguntamos, bueno, ¿qué estás haciendo? Cuando tienes que salir, ¿qué haces? ¿Te llevas tu cubrebocas, te llevas tu careta, te llevas tu gel para lavarte las manos y constantemente? ¿Guardas la distancia? Sí, sí lo hago. Ok, entonces puedes centrarte en eso. Puedes centrarte en el hecho de que estás haciendo las cosas que se nos han recomendado hacer para reducir la probabilidad de que esto nos ocurra. ¿Sí? Entonces ya no estamos concentrados todo el tiempo en el miedo y en la idea de me va a pasar algo malo, me va a pasar algo malo, me va a pasar algo malo, me va a pasar algo malo. Más bien estamos centrados en el hecho o en las conductas necesarias para, como insisto, ¿no? Para reducir la probabilidad de que nos ocurra. Es cierto que nada nos garantiza que lo podamos evitar, ¿sí? Hay muchas personas que no pueden decir en qué momento se contagiaron. La gran mayoría de las personas tal vez no lo pueden decir. Y precisamente por eso es que entonces nos concentramos en aquello que sí está bajo nuestro control o relativamente bajo nuestro control. Lo más que yo puedo hacer es cuidarme, guardar mi distancia y seguir todas estas recomendaciones que nos han dado las autoridades sanitarias. Doctor, ¿cuál sería como alguna de las estrategias personales que pueden orientar a nuestros amigos radioescuchas? Precisamente una de las cosas que se han visto, y de hecho ya hay algunos estudios que se han hecho con personas que viven con diabetes aquí en México, una de las cosas que se ha visto precisamente es que a quienes les ha ido mejor es a las personas que desde antes de la pandemia ya tenían estrategias bien establecidas. ¿Estrategias de qué tipo? Pues dirigidas al autocuidado, ¿no? Y de hecho podemos pensar ahorita en el autocuidado ya no solamente para la diabetes, sino incluir en el autocuidado ya como parte rutinaria estas medidas de prevención para evitar el contagio de COVID. Entonces, ¿qué estrategias pueden ser? Las mismas estrategias que nos han servido, por ejemplo, para no olvidar el medicamento, para no olvidar mi hora de la comida, para no olvidar hacer mi colación, para no olvidar el momento en el que me toca hacer el ejercicio. Por ejemplo, justo hacerme de una rutina. Una de las cosas que recomendábamos nosotros aquí en el instituto o específicamente en CAIPADI al principio de la pandemia era no perder la rutina que teníamos antes, dado que al inicio todos llevamos al confinamiento, pues era muy fácil dormirme muy tarde, pararme muy tarde y perder la estructura que ya teníamos originalmente, ¿no? A la que ya estábamos acostumbrados. Entonces lo que les recomendábamos era tú trata de seguir tu vida como si fueras a salir a trabajar, como si siguieras haciendo las cosas normales. Entonces, establécete una rutina, ¿sí?
ponte un horario para levantarte. Te pones un horario para levantarte y entonces de ahí calculas la hora a la que normalmente te tocaría desayunar. Ya que tienes esa hora a la que te tocaría desayunar, a partir de eso empiezas a calcular la hora, en el caso de que te toque hacerlo, a la que te tocaría tu colación, el siguiente tiempo de comida, tu siguiente colación, tu cena, etcétera. Manejar horarios como lo hacías antes de la pandemia. Aquí lo que hay que tener en mente es que los recursos que originalmente te sirvieron o que antes te sirvieron, también van a ser útiles ahorita. No tendrían por qué dejar de funcionar, ¿sí? Basarnos como si tuviéramos un calendario, ¿sí? ¿Qué me toca hacer a tal hora? Eso es lo que voy a hacer. Si a mí el ejercicio me relaja, pues lo pongo en una hora, en un horario por ahí después de las 6, 7 de la tarde, porque entonces voy a poder dormir mejor. Si a mí el ejercicio me activa, pues entonces a lo mejor lo voy a tratar de acomodar temprano para poder tener energía a lo largo del día y cumplir con todas las actividades que tengo. En esto de los horarios se incluye el trabajo o las actividades académicas. Me pongo horarios para empezar a trabajar si es que estoy trabajando desde casa. Hay muchas personas, por ejemplo, que ahorita ya están regresando, ya desde hace algunos meses regresaron a su rutina. Quienes precisamente siguieron la rutina desde el principio no les costó tanto trabajo. A lo mejor quienes no lo siguieron les costó como si se hubieran echado un periodo vacacional muy largo, ¿no? Les costó mucho trabajo regresar o les ha estado costando mucho trabajo regresar. La estrategia es esta. Otra cosa que, por ejemplo, hacemos es tratar de hacer acomodos en nuestro ambiente, o sea, tratar de hacer acomodos ahí en el lugar en donde yo vivo, para no tener disponibles aquellas cosas de las que normalmente nos dicen las personas, es que luego abuso de las galletitas o es que luego abuso de los refrescos. Si yo ya me di cuenta que una de las desventajas que tengo es que ya no puedo salir o por lo que sea, ¿no? Porque me estoy cuidando, porque me da miedo salir o lo que quieran, no puedo salir a comprar o no quiero salir a comprar las cosas, pues esa misma aparente desventaja la puedo utilizar a mi favor. Porque si no voy a salir a comprar mis verduras o lo que normalmente compraba, pues tampoco voy a salir a comprar estas cosas de las que de repente yo abusaba. Esa es una de las estrategias que pueden utilizar las personas. Los recordatorios siempre van a ser muy útiles. Así como uso un recordatorio para no olvidar mi medicamento, también puedo poner un letrero en la puerta de mi casa que diga, no se te olvide el cubrebocas, ¿no? No se te olvide llevarte el gel, no se te olvide todo lo que tengo que utilizar. Por eso lo que decimos es integrar estas medidas de prevención a las medidas de autocuidado que ya teníamos para el manejo de la diabetes. Ya son parte de nuestra rutina también. Al principio puede parecer muy molesto, al principio lo pensábamos como es algo que va a durar poquito, unos meses, un mes, 3 meses, pero ahorita estamos viendo que no, ahorita estamos viendo que más bien nos conviene hacernos a la idea de que lo vamos a seguir haciendo durante mucho tiempo. Entonces nos hacemos a esta idea, aunque no nos guste, aunque nos resulte medio engorroso, pero bueno, nos hacemos a la idea tal como nos hicimos a la idea alguna vez que tenía que integrar colaciones, que tenía que ponerme a hacer ejercicio y que tenía que estar cuidando mucho lo que comía. Entonces, las mismas estrategias que me sirvieron al principio son las mismas estrategias que me están ayudando ahorita. Contar o ver con quién cuento, ¿no? ¿Tengo apoyo? ¿Alguien me puede ayudar a recordarme, por ejemplo? También es muy útil. El apoyo social o la red de apoyo que tengo ahí a mi alrededor también es muy útil. Si hay alguien en mi familia que normalmente me recuerda, oye, tu medicamento, pues también esa persona me puede ser de utilidad para recordarme sobre las medidas de autocuidado. Muy bien, doctor Velázquez. ¿Algún otro aspecto emocional al que debemos de prestar atención en la vida de las personas que viven con diabetes, doctor? Sí, claro. Una cosa es cierta. Desde antes de la pandemia ya sabíamos que un número importante, incluso a lo mejor un poquito más de la mitad de las personas que viven con diabetes, también cursan muchas veces con síntomas o con un trastorno importante de ansiedad o de depresión. Eso le pasa a muchas personas que viven con diabetes. Algo que vemos hoy en día es que en tiempos de COVID, por así decirlo, las personas han incrementado esta sintomatología en cuanto a intensidad y duración de los síntomas, ¿no? Entonces yo pondría especial atención a estos dos aspectos. Pondría también especial atención a si mis patrones, por ejemplo, de alimentación han cambiado y a si mis patrones de sueño también se han modificado. Yo mismo puedo preguntarme a mí si mi estado de ánimo se ha modificado, si me siento más triste de lo que me sentía antes, si me siento
más ansioso de lo que me sentía antes, o si alguien tal vez en la familia, algún familiar, alguien que está cerca de mí, me lo ha hecho notar. No se trata de que yo mismo me diagnostique, no. Lo que importa es darme cuenta de si hoy en día estoy respondiendo diferente a como respondía hace 10 meses o al principio de año, ¿sí? Por eso mencionaba, sabemos que las personas que viven con diabetes tienen mayor probabilidad de desarrollar algún padecimiento como ansiedad o depresión, o el mismo distrés que decíamos hace ratito relacionado con la diabetes. Pero ahorita es diferente o es más que antes de lo que tenía al principio de año, como mencionaba. Me siento más triste, me preocupan más las cosas. Antes tenía preocupaciones en general tal vez sobre cómo cubrir mis necesidades básicas en cuanto al cuidado, pero ahorita ya no solamente es eso, ahora tengo otras preocupaciones adicionales. Estoy durmiendo peor de lo que dormía antes. Dado que estoy durmiendo peor de lo que dormía antes, no rindo a lo largo del día y entonces eso aumenta el estrés que normalmente tenía, ¿no? Esos creo que son los aspectos más importantes, ¿no? Podríamos pensar que ansiedad, depresión, cuestiones de sueño y de consumo de sustancias incluso también, ¿no? Hay muchas personas, pues como paso más tiempo en mi casa, pues tal vez se me hace más fácil pararme y tomar una cervecita y era algo que no hacía antes, ¿sí? Esos son los aspectos bien importantes que hay que estar tomando en cuenta. Gracias, doctor. Bueno, este programa, les recordamos, es un programa previamente grabado. Pueden entrar en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook. Nuestro espacio se llama Diabetes y yo. Y nos gusta, además de la entrevista que tenemos, compartir información sobre el tema y otros temas que sabemos pueden ser interesantes, pueden ser del agrado para toda la comunidad que vive con diabetes. Vamos a invitarlos a continuación a escuchar los consejos de salud, que son un elemento esencial que forma parte de este programa. Les invitamos a que los escuche con mucha atención y seguramente va a querer ponerlos en práctica. Regresamos en un momento. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y hoy vamos a platicar sobre la importancia de la fibra en nuestro cuerpo. ¿Por qué todos los nutriólogos, por qué los médicos dicen es que hay que incrementar el consumo de fibra? Bueno, pues el consumo de fibra hay que incrementarlo y hay que tenerlo en nuestra vida diaria porque tiene muchísimos beneficios. Empecemos por definir qué es la fibra. Pues la fibra son un compuesto de los cereales, son un hidrato de carbono complejo que se va a encontrar, como te comento, en los cereales. ¿Cuáles cereales? Bueno, pues en el trigo, en el maíz, en algunos tipos de arroz, en la avena. También se encuentra la fibra en las verduras, en las frutas, principalmente en la cáscara. Y esta fibra es la que nos va a ayudar a mantener un sistema digestivo adecuado, nos puede ayudar a mantener los niveles de glucosa, de colesterol y triglicéridos en sangre de manera adecuada, siempre y cuando se consuma, por supuesto, de manera cotidiana. Hay dos tipos de fibra, una que es la fibra soluble y otra que es la insoluble. La fibra soluble va a formar un tipo de gel en el estómago que va a hacer que se retarde la absorción de diversos nutrimentos hacia nuestro torrente sanguíneo y bueno, pues que se vayan a todo el tema de la digestión. Y esta fibra soluble la podemos encontrar en la avena, en algunos salvados, y el otro tipo de fibra, que es la fibra insoluble, la podemos encontrar en algunas cáscaras, en algunas verduras, y esta insoluble va a aumentar el volumen de nuestra masa fecal y por eso es que nos va a ayudar también en la digestión para evitar el estreñimiento. Entonces, ambos tipos de fibra hay que consumirlo todos los días, todo con moderación y todo en equilibrio. Recordar que cuando incrementamos el consumo de fibra,
también tenemos que incrementar el consumo de agua, porque si no, pues va a pasar lo contrario. En lugar de ayudarnos al estreñimiento o a otros padecimientos gastrointestinales, pues al no tener una buena cantidad de agua que la hidrate para ayudarla a cumplir su función, pues puede pasar lo contrario. La recomendación del consumo de fibra son entre 25 y 30 gramos de fibra diaria los adultos. ¿Cómo podemos cubrir este consumo de fibra? Bueno, pues hay que incluir leguminosas, porque una taza de leguminosas aproximadamente tiene 7 gramos de fibra. Leguminosas como frijoles, habas, garbanzos, lentejas. Entonces hay que tratar de consumir una taza al día, 2 o 3 tazas de verduras, 2 tazas de fruta con cáscara. Hay que consumir cereales principalmente integrales, la tortilla de maíz de preferencia que sea pues lo más integral que se pueda, el arroz, también hay algún tipo de arroz que es integral, el pan también hay que tratar de consumirlo integral, y de esta manera vamos a ir sumando durante todo nuestro día, nuestro consumo de platillos o alimentos o productos que vayan abonando a estos 30 gramos de fibra que debemos de consumir diariamente. Recuerda que no solamente los adultos deben de consumir fibra, sino también los niños. Yo me despido. Soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y nos escuchamos en una cápsula más. Seguimos conversando con nuestro invitado, el doctor Héctor Velázquez Jurado, doctor psicólogo, doctor en psicología social, y que forma parte del equipo de atención integral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bueno, nos habíamos quedado de los consejos, de las estrategias, y doctor, en estas fechas también hay una situación de que pues descuidamos nuestra alimentación. Si somos muy rutinarios, tenemos una rutina, pero después decimos, bueno, pero ¿qué sucede si me tomo una copa de más y como un poco más de lo normal? Y después nos encontramos con malestares, nos encontramos con un exceso de azúcar en la sangre, nos sentimos mal, o de estas curvas que nos pueden hacer sentir mal. Entonces, esto va unido también con lo emocional. Cuidado, situación emocional, miedo a la muerte, miedo a contagiarnos, miedo a agravarnos, en fin, todo esto, doctor, que sí me gustaría que volviera usted a puntualizar, por favor. Claro, mencionábamos hace un momento, ¿no?, que una parte importante aquí es que podamos validar las emociones que estamos experimentando y al mismo tiempo también cuestionar si están resultando útiles para afrontar. La emoción es válida, en el sentido que, dado que es una situación que no conocemos, es normal sentir miedo, es normal sentir ansiedad incluso, porque es algo nuevo y que nunca nos habíamos imaginado que nos iba a pasar, ¿sí? Pero también podemos reconocer el hecho de que este temor o este miedo, esta ansiedad nos puede paralizar y nos puede llevar a otro tipo de conductas que ya no resultan adaptativas o que resultan incluso peligrosas, como lo mencionabas ahorita, Maru. Si yo me estoy dando cuenta que mi ansiedad me está llevando a comer de más o me está llevando a un consumo de sustancias elevado, como puede ser el consumo de alcohol, entonces ahí ese es el momento en el que puedo decir, mi emoción ya no me está sirviendo, ya no me está ayudando a responder, ¿no? Todas las emociones tienen una función. Tienen, y todas, absolutamente todas, el enojo, la tristeza, el miedo incluso, ¿no? Tienen una función, nos están ayudando a algo, a dar un mensaje, a alejarnos de algo que parece peligroso. Por ejemplo, el miedo, si yo considero que salir me pone en peligro, pues ese miedo me hace no salir. Pero si ese miedo me hace evitar absolutamente todo, incluso no ir a una consulta que resulta muy importante, pues entonces ya no está siendo adaptativo esa emoción. Ya se está convirtiendo en algo que me pone en peligro. En este caso, como decíamos, de la ansiedad,
Lo que me está faltando aquí o lo que me está afectando es que se está convirtiendo en una estrategia de regulación emocional que no me sirve para nada. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? En una persona que se está dando cuenta que su estrategia de regulación emocional no es lo suficientemente útil, estamos a enseñarle nuevas estrategias de regulación emocional, ¿sí? Aquí el problema no es que tenga esa ansiedad. El problema es que no sabe cómo manejarla de forma adecuada, ¿no? Entonces podemos hacer, hablaba del miedo a la muerte, hablaba del miedo al contagio, entonces podemos abordarlo de dos formas. Por una parte, digamos, el aspecto fisiológico o físico, que sería enseñarle a una persona técnicas de relajación para que se tranquilice, para que no sienta esas sensaciones corporales asociadas a estas emociones, y por otro lado tratar el aspecto cognitivo o esos pensamientos, digamos, asociados a estas emociones. Si la preocupación es excesiva, porque todo el tiempo estoy pensando en que algo malo me va a pasar, entonces regresamos a lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? ¿De dónde saco yo que algo malo me va a pasar? Entonces me centro en la evidencia que tengo. ¿Estoy haciendo lo que a mí me toca para evitar o para reducir la probabilidad de que me pase algo malo? Esto es, me lavo las manos, tengo un correcto lavado de manos, mi técnica de lavado de manos es la correcta, uso de forma adecuada el cubrebocas, o sea, me lo pongo bien, me cubre bien, o me lo pongo aquí abajo, de tal forma que lo traigo casi siempre en el cuello, que no me cubre la nariz, etcétera, ¿no? Que es algo que se ha mencionado mucho al respecto, ¿no? Que si no me cubre la nariz, pues muchas veces las personas piensan, ya con eso la libré. No, necesito darme cuenta que lo estoy haciendo de forma correcta. Si yo me fijo en esa evidencia, entonces puedo también tratar esta emoción que me está dando mucha lata, ¿sí? Eso es lo que nos va a ayudar finalmente, ¿no? El centrarnos en las evidencias que tengo, digamos, en contra de esas creencias que me están aumentando ese temor, esa ansiedad, esas preocupaciones. Es exactamente lo mismo que pasa en cuanto a las personas que viven con diabetes. Dime, Mar. Sí, doctor, pero permítame que insista. Estamos con la amenaza del COVID, que es Ajá. real, pero muchas veces las noticias ya no sabemos si verlas o no. Hay Claro. muchas noticias falsas, alarmistas. ¿Cuál es el impacto de estas noticias en los grupos vulnerables al escuchar esta frase o incluso una sentencia? Sobre todo en los grupos vulnerables, me refiero a los adultos mayores y las personas que viven con diabetes, que obviamente son pues del grupo de personas más vulnerables. Claro, yo creo que esa palabra es fundamental ahorita que lo mencionas, Maru, la sentencia, y es a lo que iba. Cuando una persona recibe el diagnóstico de diabetes, muchas veces piensa automáticamente, ya, eso me va a hacer, me voy a quedar ciego, me van a dializar, voy a tener una amputación. No es una sentencia. Sabemos que es una posibilidad, sabemos que eso puede ocurrir en la medida en la que yo no ponga atención y no haga las cosas que necesitaría hacer para evitar precisamente esa consecuencia, ¿sí? En el caso de la población vulnerable, yo invitaría a la población que no lo pensara como una sentencia, sino como una realidad que puede ocurrir en la medida que yo no siga las recomendaciones, ¿no? Que yo me siga exponiendo y que yo siga aumentando la probabilidad de que esto ocurra. Sí es cierto que existen grupos de mayor riesgo, ¿sí? Pero también sabemos que estos grupos de mayor riesgo tienen a su alcance o tienen bajo su control muchas opciones para cuidarse, ¿sí? Entonces, si no tengo la necesidad de salir, si no tengo yo la necesidad, o sea, vamos, ahorita no es importante realmente o no me va a pasar absolutamente nada si no voy a visitar a un familiar. ¿Me puedo esperar unos meses para visitar a un familiar? No es algo realmente determinante, ¿no? Mi vida no va a cambiar si no voy a visitar a alguien en este momento, pensando en los adultos mayores, ¿no? De repente la población a lo mejor más joven dice, pues voy a ir a visitar a mi abuelito o a mi abuelita, pero lo ponemos en riesgo. Entonces, creo que eso es lo importante. Lo importante es no pensar que por el hecho de que yo soy una población en riesgo automáticamente ya me va a pasar algo y esa es la sentencia de que me va a dar COVID y me voy a morir. Más bien, sí asumir y sí aceptar que tengo mayor riesgo, pero al mismo tiempo ser conscientes de todas las opciones que
que hay para que yo reduzca, como mencionaba hace un momento, la probabilidad de que algo malo me pase, en este caso un contagio, ¿no? Y que esto pueda ir empeorando, ¿sí? Y doctor, recomendaciones para precisamente los adultos mayores y que viven con esta condición. Recomendaciones en sentido para evitar el temor que les generan las noticias. Exacto, doctor. Ok, mire, creo que aquí una parte bien importante es la disponibilidad que hay de las noticias, ¿no? Antes tal vez el problema era la desinformación y hoy en día el problema es la mala información que hay. Y muchas veces los adultos mayores pues reciben la información de quien se las manda, ¿no? Algún familiar les manda la información y lo ven y dicen, pues esto ya es como tal cierto. La primera recomendación como tal para las personas es que estén al pendiente de su estado de salud actual, ¿sí? Eso es a lo que yo me refería hace ratito, como poner atención a las evidencias. ¿Qué tanto me he cuidado antes? Desde antes del inicio de la pandemia hasta el día de hoy, yo qué tanto me he cuidado y qué tan saludable he estado. Eso me puede dar cierta sensación de seguridad. No me garantiza que nunca me vaya a pasar nada. Lo que me va a ayudar también es saber si me estoy cuidando, o sea, si me cuidé antes y saber si actualmente me estoy cuidando en términos de las medidas de protección para evitar un contagio. Con respecto a las noticias, hay unas recomendaciones muy, muy, muy puntuales, ¿no? El hecho, por ejemplo, de no dejarme llevar nada más por un título alarmista y más bien revisar la nota completa y cuestionarla, ¿no? O sea, saber si de dónde viene esta nota, cuál es la fuente, quién la dice, ¿no? ¿De dónde sale? Ver si alguien más está hablando, por ejemplo, de esa noticia. Si solamente es un medio el que está hablando y es un medio que ni siquiera es conocido, pues podría ahí dudarlo, ¿sí? Pero si yo me estoy dando cuenta que sí, que absolutamente todos los medios que existen de comunicación, incluso hasta los que a mí no me gustan, hablan del mismo tema, entonces ya puedo decir, ok, si es una noticia que puede ser cierta. Buscar estos datos de los que se están hablando. De repente hay algunos textos que se han publicado que dicen, pues ten cuidado de esas notas que aparentemente te ofrecen o sea, que dicen esto es demasiado bueno como para ser verdad, ¿no? Hay que aprender a cuestionar eso que vemos. Por muy bueno, por muy malo que parezca, es importante también pensar en que podría no ser cierto y ver que no esté sacado de un contexto, ¿no? Hay veces que algún medio, por el hecho de tener muchas vistas o muchas visitas, tratan de generar una nota muy alarmista, ¿no? Principalmente ahorita que estamos hablando, por ejemplo, de las vacunas, que dicen ya está, y ya salió, y ya va a salir. Y pues hay información que necesitamos conocer de la gente que realmente es experta en ese tema, ¿no? Fijarnos que la persona que está hablando de eso sea la experta en ese tema, ¿sí? Creo que podría agregar el hecho de revisar fuentes, tanto el sitio de la OMS como el sitio que generó, que es el de coronavirus.gov.mx, ambos sitios tienen una sección que va dirigida a los mitos. Prácticamente todos los mitos que han surgido en términos de COVID están ahí y aparece, este tema ya se desmintió. Este tema no es cierto. Entonces, creo que esa podría ser una muy buena opción, ¿no? Que las personas se puedan dar una vuelta a estos dos sitios, que son consejos generales para la población acerca de los rumores con respecto al nuevo coronavirus, ¿no? Eso lo pueden revisar y ahí se van a quitar muchas ideas que normalmente son las que nos empiezan a llegar por gente conocida, en cadenas, por ejemplo, de mensajería instantánea, ¿no? Pero pues como nos llega de una persona conocida, decimos, pues sí debe ser cierta, si me la mandó un familiar debe ser cierta. Hay que ir a checar la fuente a estos medios que son pues, precisamente de las autoridades sanitarias, ¿no? Y precisamente ya que tocó, doctor, este tema de las vacunas y el COVID-19, que todo el mundo estamos esperando a ver cuándo ya van a estar estas vacunas para aplicarlas, vamos a tener la siguiente sección y después ya iremos a el último segmento de esta entrevista muy ilustrativa, doctor, que estamos teniendo con usted. Vamos a esta cápsula.
Estamos con el doctor Rodrigo Romero Feregrino. Él es coordinador académico de la Asociación Mexicana de Vacunología AC para hablar sobre el desarrollo de vacunas contra el COVID. Doctor Romero Feregrino, gracias por estar aquí y quiero lanzarte la primera pregunta. ¿Qué es una vacuna? Hola, muchas gracias por la invitación. Rápidamente, una vacuna es una sustancia que nos aplicamos, que puede ser tomada, puede ser inyectada, puede ser inhalada, que va a crear una respuesta inmune contra una enfermedad. Y entonces, cuando nos vacunamos y se crea esta respuesta inmune, se crean las defensas que nuestro cuerpo necesita para que cuando tengamos contacto con ese microorganismo no contraigamos la enfermedad. O sea, nuestro cuerpo destruye el microorganismo y no contraemos la enfermedad. Digamos que la vacuna entrena a nuestro organismo para que conozca al microorganismo que causa una enfermedad y entonces cuando estamos posteriormente en contacto con ese microorganismo, nuestro cuerpo ya sabe cómo destruirlo y no nos da la enfermedad. Doctor, y en el caso de las vacunas contra COVID, hemos leído y escuchado mucho acerca de la efectividad. ¿A qué se refieren cuando hablan de efectividad de una vacuna? No solo de la vacuna del COVID, es de todas las vacunas. O sea, lo importante de una vacuna es que sea efectiva y segura. ¿Qué quiere decir esto? Efectiva es que prevenga contra la enfermedad que queremos que evite. Y segura, pues que al aplicárnoslas no nos pase nada y que es segura. Todas las vacunas que hoy tenemos y que nos aplicamos son efectivas y seguras. Y pues vamos a ver que hay porcentajes de efectividad. Entonces, hay vacunas muy buenas que tienen más de 95% de efectividad, o sea, que protegen muy bien contra esa enfermedad, y hay muy pocas vacunas, como sería un ejemplo de la BCG, que su efectividad es un poco menor. Esa tiene varios rangos, depende de qué hablemos, pero bueno, hay vacunas que tienen menos efectividad. Aquí esperamos que cuando salgan nuevas vacunas, no solo de COVID, sino de cualquier otra cosa, esperamos que sean muy efectivas. Entiendo, doctor, entonces que no hay 100% de efectividad y que se considera altamente efectiva cuando tiene más de 90-95%. Sí, entre más sea es mejor, pero hablando de 90-95 ya son vacunas con muy buena efectividad. Y hablando específicamente del desarrollo de las vacunas contra COVID, un virus nuevo, por lo tanto pues no había vacuna y ahorita se están haciendo, hay 4 que reportan que van muy bien, que su desarrollo ha sido ejemplar y que están teniendo alta eficacia. ¿Cuál es tu opinión y qué nos puedes decir acerca de estas vacunas? ¿Qué esperamos? Pues esperamos pronto, y entre más pronto sea, es mejor para todos tener una vacuna. Pero hay que tener muy claro y hay que ser muy responsables, uno en lo que se dice y luego en lo que escuchamos. Porque pues hay mucha información, hay mucha desinformación también sobre esto y sobre muchas otras cosas. Las vacunas necesitan un tiempo de desarrollo y un tiempo de investigación para demostrar esto que estamos diciendo, que es segura y que es eficaz. Cuando se hace toda la investigación necesaria para demostrar esto, tiene que pasar a las autoridades para que ellos den un permiso para que esta vacuna se pueda aplicar o no en las personas en un país. Gracias, doctor. ¿Dónde podemos saber más sobre vacunación, sobre vacunas? Por favor, las redes sociales y la página de la Asociación de Vacunología. Nos pueden contactar en las redes sociales y en la página de la asociación, que es vacunación.org, y las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, es Vacunología. Y ahí, por ahí nos pueden preguntar y lo que necesiten.
Muchas gracias al doctor Rodrigo Romero Feregrino, coordinador académico de la Asociación Mexicana de Vacunología, ACE. Seguimos con nuestro invitado, el psicólogo Héctor Velázquez Jurado, doctor también en psicología social. Doctor, ¿nos quiere volver a repetir las ligas donde podemos pues accesar a tener toda esta información, por favor, doctor? Claro, Maru. Son principalmente dos. Una que es la que publica la Organización Mundial de la Salud. El título como tal es Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus. Lo ponen así y los lleva directamente a la parte de los mitos y realidades sobre coronavirus. Y luego la otra parte que es específicamente del gobierno de la Ciudad del gobierno de México, que es coronavirus.gov.mx, la sección de mitos y realidades, ¿no? Aparte de toda la información que puede haber, ahí en esa sección específica habla de todos los mitos que han surgido desmentidos, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, a tratamientos, en cuanto a vías de contagio, en cuanto a formas de propagación del virus, pues, todo eso viene ahí en estos dos sitios que nos pueden ayudar mucho a desmentir y a calmar. O sea, precisamente esta información, mientras más información tiene la gente de fuentes confiables, mucho más tranquila puede estar. Porque precisamente el no saber nos lleva a tener más miedo, ¿sí? Cuando sabemos, entonces digo, ay, bueno, ya estoy más tranquilo, ¿no? Y eso ha pasado con muchas personas que nos dicen, yo al principio tenía mucho miedo, pero conforme he avanzado en el tiempo y me doy cuenta que, ok, no es peligroso que haga esto, o lo que ya sé que es peligroso lo evito, entonces me siento más tranquilo. Estos dos sitios les pueden ayudar mucho para calmar sus dudas e ir aclarando estos mitos, ¿no? Doctor, si las personas que viven con diabetes además sufren de una depresión, pues esto puede llevarnos a una dificultad para poder seguir respetando la dieta que deberíamos de tener, y más que llegamos a estas fechas deprimidos, pues es más fácil que del miedo nos vayamos a sobrepasarnos en la dieta. ¿Qué nos puede decir, doctor? Sí puede ocurrir. Hablando, por ejemplo, en términos muy específicos sobre depresión, uno de los criterios diagnósticos es precisamente que se altera este comportamiento. Entonces, las personas podemos o comer más o comer menos. Ese es tal cual el criterio. Si lo vemos de esta manera, como lo mencionábamos hace ratito, como estrategia de regulación emocional, una persona se puede sentir triste o ya en un caso de depresión y recurre a esta conducta para tratar de mejorar su estado de ánimo, ¿no? Entonces me siento triste y lo que hago es refugiarme en la alimentación. Lo mismo pasa con la ansiedad, ¿no? Me siento muy ansioso y lo que me calma es el hecho de comer. Normalmente lo que hacemos es recurrir a los alimentos hipercalóricos, por ejemplo, los carbohidratos. ¿Por qué? Porque eso es lo que asociamos a una sensación de satisfacción, ¿no? Pues me da placer comer cosas dulces, pero esto tiene una repercusión en mi control metabólico, en mi control glucémico. Entonces hay que estar al pendiente de eso. O sea, creo que es importante que la gente sepa, es algo que me puede pasar, es algo común en estos cuadros clínicos, pero no es algo que me vaya a ayudar a solucionar ni el aspecto emocional ni el aspecto metabólico. Mejor, si yo ya noté que me está pasando, si yo ya noté que por la depresión o por la ansiedad estoy comiendo más, entonces es algo que le voy a comunicar a la persona que me está tratando, ya sea de salud mental o a mi internista o endocrinólogo o endocrinóloga. Eso es algo que le voy a comentar. ¿Y sabes qué? Estoy recurriendo a estas estrategias para mejorar mi estado anímico. Pero sí es algo que puede pasar. Doctor, nos gustaría que a continuación nos hablara un poco más de lo que ustedes hacen, cuál es el método o la manera habitual que tienen de trabajar en el CAIPADI, que es precisamente el Centro de Atención Integral a Pacientes con Diabetes que está ahí en el Hospital de Nutrición. Claro, Maru, muchas gracias. Aquí podemos hablar de dos momentos, normalmente antes de la consulta presencial y ahorita, ¿no? De marzo para más o menos mayo empezamos a hacer seguimientos telefónicos. Bueno, el seguimiento telefónico lo hacían mis compañeras endocrinólogas para hacer principalmente ajustes de tratamiento.
Pero ya de junio para estas fechas empezamos ya con la teleconsulta, a hacer intervenciones de forma virtual. Y así es como hemos estado funcionando, siguiendo la misma lógica que seguíamos en el formato presencial. El formato de Kaypadi o el programa de Kaypadi se compone por inicialmente 4 visitas con una separación de un mes. O sea, es un periodo de 3 meses, primera visita a la cuarta visita, en donde tienen 9, 10 visitas, 10 consultas de especialidad, incluido endocrinología, psiquiatría, psicología, ejercicio, educación en diabetes, oftalmología, optometría. ¿Qué me falta? Pasan también con los profesionales de enfermería, nutrición, también claramente, cuidado de pie, tiene una consulta específica para cuidado de pie, y que son las principales. Todas las pacientes que entran pasan a todas las consultas, y esa es creo que una de las grandes ventajas que tiene el programa, ¿no? Y es que no tienen que esperarse mucho tiempo de una consulta a otra. Todas las consultas las tienen el mismo día, independientemente de si les hace mucha o poca falta, por ejemplo, pasar a salud mental, ¿no? Siempre pasan a esas consultas, independientemente de si necesitan o no muchos cuidados o mucha información de educación en diabetes, todos tienen su consulta de educación en diabetes. Entonces, así es como funciona el programa de Kaypadi, y se sigue funcionando igual ahorita en las consultas virtuales. La diferencia, por ejemplo, es que principalmente me faltó odontología, perdón. También tienen odontología, que es una de las intervenciones más importantes, porque las enfermedades periodontales también tienen un efecto bien interesante y bien marcado en el control glucémico, pero precisamente odontología, cuidado de pie y oftalmología son de las intervenciones que se están ahorita enfocando a ver si hay urgencias que se tengan que referir, dado que son intervenciones que tienen que ser forzosamente presenciales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en salud mental no tenemos ningún problema para hacer una intervención virtual, ¿sí? Así es como funciona Kaypadi. Sabemos que a veces no es tan fácil, sobre todo si personas no tienen previo acercamiento al instituto. Claro, yo pensaría que no es complicado. Realmente pueden hacer una llamada al número de Kaypadi, que es el número directo es el 55 73 73 78, y hacen, dependiendo, de la disponibilidad de la agenda, hacen una cita. Esa es una de las ventajas del centro, que los pacientes y las pacientes del programa no tienen un registro, no todos tienen un registro del instituto. Hay personas que tienen, por ejemplo, su servicio de seguridad social y también pueden ser candidatas para el programa de Kaypadi. El único inconveniente sería el tiempo de espera en cuanto a la agenda, ¿no? En especial por todo lo que nos reajustamos precisamente por la parte de la pandemia, ¿sí? ¿Nos puede repetir el teléfono, por favor, un poquito más despacio, a donde podemos llamar? Es el 55 73 73 78. Que me gustaría comentar también los requisitos para entrar al programa, porque el programa de Kaypadi es un programa dirigido a personas de reciente diagnóstico. Esto es que tengan menos de 5 años de diagnóstico. ¿Por qué? Porque es un programa de prevención de complicaciones. Ese sería otro criterio. Entonces, son personas que tengan menos de 5 años de diagnóstico o máximo 5 años de diagnóstico, sin complicaciones, que no fumen, que tengan entre 18 y 70 años de edad. Esas son los principales criterios, que no sean, que no cursen actualmente con un embarazo, y que sea diabetes tipo 2. Esos son los criterios para el programa de Kaypadi, ¿no? La clínica de diabetes del instituto atiende pacientes diabetes tipo 1, pero Kaypadi es para pacientes con diabetes tipo 2. Muy bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo, agradecemos la presencia de el psicólogo y educador en diabetes, Héctor Velázquez Jurado, que actualmente es psicólogo clínico del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y a usted que nos sigue viernes con viernes, que nos escucha, gracias por acompañarnos en esta emisión del programa Diabetes y Yo, propuestas para una mejor calidad de vida. Todo el equipo agradece su atención en este programa. Mario Ledesma, Oscar Guerra
Ignacio Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Nos encontraremos la próxima semana. Muchas gracias. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.